Muy buenos días, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma llamada el Podcast de Buenas Nuevas. Es un honor para mí saludarle. Le hablo a su hermano, Pastor Luis Fernando Graciano, en su programa Tiempos de Fe, un programa diseñado especialmente para producir fe, para traer un recurso a su vida, para que usted pueda desarrollar su fe, crecer y poder entonces impactar la sociedad, impactar el mundo en el cual usted vive y cumplir el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Gracias de verdad por la sintonía, gracias a los que cada semana nos escuchan, nos ven y que sea de nuestro agrado poder siempre traer una palabra que sea de gran bendición para usted. Le ponemos aquí en pantalla nuestros teléfonos, por favor llámenos. Necesitamos escucharle. Nuestras oficinas. El número de nuestras oficinas es como lo ve en pantalla, es el número 809-567-7675 en la extensión 231 y a través del WhatsApp puede llamarnos al 829, escribirnos también 889-4712. Necesitamos escuchar a usted. Estamos ahí para servirle, para orar por usted, una petición que usted tenga, lo que podamos servirle, mi amado, conforme a la gracia que Dios nos ha concedido. Así que bienvenidos, reitero nuevamente a Buenas Nuevas, Podcast Buenas Nuevas, en su sesión, en su programa Tiempos de Fe. Vaya a nuestro canal, suscríbase de verdad. Dele la campanita ahí para que pueda recibir todas las charlas, enseñanzas, podcasts que en la gran diversidad de temas que están colocados en esta plataforma para su bendición. Así que vamos a iniciar inmediatamente, mis amados. Esperamos que este tiempo les sea de gran ayuda, de gran bendición. Y es un tema interesante. Es el tema que nosotros no pudimos concluir la semana pasada, que vamos a darle conclusión hoy. Vamos a seguir hablando acerca de la mentalidad Josías. Esta es la parte número 2. Mentalidad Josías. Es por esa razón que quiero invitar a que lea conmigo lo que dice el libro de Segunda de Crónicas 34 acerca de este gran tema de la mentalidad Josías. Dios nos está llamando, en otras palabras, a formar, a manifestar en nuestra vida esa misma mentalidad que Josías manifestó. Es una mentalidad de Cristo, es una mentalidad del Mesías. Podemos decir que Josías representa la misma mente del Mesías. Por eso la Biblia dice en el libro de Filipenses, tengan la misma mente del Mashiach Yeshua, de Jesucristo. Tengan la misma mentalidad, la misma forma de pensar. El mismo sentir, dice alguna otra versión, pero es la mentalidad, la forma de pensar. ¿Por qué la forma de pensar? Bueno, porque la forma de pensar que uno tiene, que uno configura a través de su vida, es producto literalmente de lo que genera las acciones y lo que genera nuestro hablar. Creí por lo cual hablé. Por eso dice, guarda tu corazón. En otras palabras, guarda tu mente. Guarda tu mente en qué piensas, porque lo que piensas es lo que tú eres. Es lo que vas a hablar y lo que vas a decir. Y lo que vas a hacer. El hablar y el hacer tiene que ver con la manera en la cual usted piensa. Tal como el hombre piensa en su corazón, dice Proverbios 23:6. Eso es lo que el hombre es. Por tanto, mentalidad Josías es un llamado a esta generación a crear una mente como Josías la creó. Y usted va a ver ahí lo que dice la Escritura, de cómo hay diferentes mentalidades que permean el mundo cristiano, el mundo de la fe, donde cada persona manifiesta en sus acciones lo que piensa. Josías es un ejemplo extraordinario, un modelo fidedigno para todos nosotros. Así que mire qué dice el libro de Segunda de Crónicas 34, desde el verso 14. El verso 14 dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra.
Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y por último, mire qué dice el verso 19. Dice: y luego que el rey oyó, escuche bien esto es importante. Qué bueno es oír, pero qué bueno es hacer algo después que usted oye. Esto es lo que hizo él. Esto hizo él, dice, que después que oyó las palabras de la ley, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, se le llama Davar Hashem, dice, la Biblia dice, Davar Hashem, la palabra de Dios, rasgó sus vestidos. Es importante que usted internalice estas palabras, que pueda ver a grandes rasgos, y voy hoy a comenzar a traer un recuento breve para poder continuar donde nos quedamos, de lo que hablamos en la clase pasada. En la sesión pasada vimos que Josías es un ejemplo perfecto de un creyente genuino, de un creyente que camina en la verdad, de un creyente que camina en el Espíritu. Josías mostró 4 cosas importantes previas a poder analizar esos 3 personajes que tuvieron contacto con encontrar la ley y con leerla. Lo primero que notamos es que Josías caminó en los caminos de David, su padre. En otras palabras, él rehusó a caminar en el camino de su verdadero padre genético, en su verdadero padre natural, y rehusó primero caminar en el camino de un padre malvado, pero tomó un modelo perfecto de un padre. En este caso, David. David representa literalmente un ejemplo de una paternidad correcta. Por eso es que este es un principio importante, que vamos en algún tiempo poder tratar este tema interesante. Porque hay mucha gente que enseña que no hay paternidad. Esto es una metáfora maravillosa de la relación que debe haber entre un líder de una congregación local y un creyente, un hijo en una congregación local, donde la Biblia utiliza esta metáfora de padre e hijo para poder enseñarnos esta dinámica maravillosa de crecimiento, de desarrollo, esta dinámica que modela las relaciones personales, las relaciones de reino. Notamos aquí que él toma un modelo correcto y es un llamado a todos nosotros, mis amados. ¿Qué más puedo decir yo? Es un llamado para que nosotros tomemos un modelo perfecto. Hay modelos perfectos en nuestras congregaciones. Es que nuestro Padre espiritual, donde nosotros debemos conectarnos a Él en ejemplo, en mentalidad, como estamos hablando en el día de hoy, en compromiso, en poder dar todo lo que somos, todo lo que tenemos, en justa medida para la obra de Dios. De manera que la Biblia dice en el verso 2, mire que dice 34:2, este mismo verso que estamos analizando. Previamente en el verso 2, el capítulo 34 dice: este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, dice, sin apartarse a la derecha y a la izquierda. Voy a reiterarlo, David no era su padre natural, era algo espiritual, porque toda esta historia lo que quiere decirnos es algo espiritual. Debemos buscar entonces modelos correctos, asociarnos, es el principio de asociación. Lo segundo que mostró Josías, que lo catapulta como un modelo perfecto para todos nosotros, es que él erradicó las estructuras ilegítimas de adoración, destruyó los altares y las imágenes. ¿Por qué? Porque para poder avanzar en esta vida espiritual, en esta vida de ser parte del reino de Dios, mis amados, debemos erradicar toda idolatría. La idolatría, como por así decirlo, estoy convencido que es el peor pecado que existe. Es el peor pecado que existe, porque el hombre en la historia ha tendido a crear imágenes, o sea, en otras palabras, dioses que no son el Dios verdadero. Y no es que existan otros dioses, es que el hombre mentalmente, ya que la idolatría es un pecado de la mente, de creer y entender que existen más dioses cuando no existen más dioses. Literalmente la idolatría es una falsa representación de Dios. El ejemplo máximo es cuando los israelitas, después de ser libertados de Egipto, y al Dios llamar a líder a recibir la ley de Dios, el pueblo, al ver que se tardaba a sus ojos el líder,
le piden al líder del momento, al que estaba sustituyendo momentáneamente al verdadero líder que era Moisés, que era su hermano Aarón, de que hicieran un becerro de oro. ¿Y qué hizo Aarón? Satisfizo la petición del pueblo. Y de esa manera la Biblia dice que hicieron un becerro. ¿Tú sabes qué hicieron ellos? Ellos dijeron que ese becerro que no tenía espíritu, porque esa es la definición de un ídolo que dice Jeremías, que no tiene espíritu, no tiene alma. Entonces a ese espíritu, a ese ídolo sin alma, sin espíritu, le denominaron Jehová. Ahí está el pecado, una falsa representación de la verdadera divinidad, del verdadero Dios, que no tiene cuerpo, que es un ser metafísico, o sea, más allá de la física, es un ser espiritual. De manera que ahí está el error. ¿Qué hizo Josías? Erradicó la idolatría. Todo líder debe tratar de extirpar, destruir los ídolos de sus discípulos a través de la locura de la predicación, como Pablo dice. A través de la predicación, hablar en contra de este tema para traer conciencia a toda la formación de ídolos de nuestra vida. Eso hizo Josías como un gran líder. Eso es legítimo, eso hay que emularlo. No solamente buscar un modelo, conectarse a una relación de paternidad, no solamente conectarse a esta relación hebrónica de asociación, de sinergia, que te ayuda a tu crecimiento, sino también romper la idolatría. Lo tercero que vemos en él, que hablamos la clase pasada también, es que él demostró un patrón de crecimiento en su vida. Fuimos llamados a crecer. No a que los años nos pasen por encima. No, mi amado. Fuimos llamados a desarrollarnos. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura para con Dios y para con los hombres. En el espíritu, o sea, en todas las facetas de su vida crecía. Fue paulatinamente creciendo. De igual manera, Josías lo hizo. Note que a los 8 años, nos dice la Biblia, él buscó a Dios. A los 12 años, purgó a Judá y a Jerusalén de la idolatría, como dije. Y a los 18 años, ordenó la reparación de la casa de Dios. En otras palabras, cada cierto tiempo iba creciendo. Hay tiempos de crecer, mis amados. Es posible hacerlo, ya que fuimos llamados. Dios diseñó el mundo, tu vida, para que crezcas. No puedes estar estancado, no puedes estar rezagado en tu ministerio, en tu llamado, en el propósito que Dios te dio. Debes impulsarte a través del espíritu, del ayuno, de la oración, del exponerte a la palabra de Dios en tu vida, de internalizar, hacer la palabra de Dios, comenzar a desarrollarte. Fuiste llamado a crecer, a producir fruto. Esto demostró Josías. Él alcanzó nuevas alturas en su crecimiento como hijo de Dios cada cierto tiempo. Y lo último que vemos que Josías demuestra como un modelo fidedigno para nosotros, mis amados, escúchenme muy bien, por favor, es que él se envolvió. Él mismo estaba automotivado. Fue impulsado en su espíritu, por así decirlo. Se involucró en el proceso de la reparación de la casa de Dios. Mi amado, escúcheme muy bien. Sin que usted se envuelva en el ministerio. Es por esa razón que usted fue colocado en una casa de fe. Es por esa razón que fuimos colocados en un servicio, una diaconía a Dios. Por eso Dios nos dio dones, por eso Dios nos dio talento. Por eso Dios nos dio recursos. Por eso Dios nos dio capacidades muy poderosas, tanto intelectuales, morales. Nos dio autoridad. Nos dotó de recursos financieros. Nos dio capacidades intelectuales. ¿Para qué? Para que usted se envolviera en el llamado. Usted se envolviera en el único propósito que existe, que es el propósito de Dios de restaurar el mundo. Y una de esas cosas es la restauración de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es central. Todos los conceptos bíblicos están fundamentados en tres conceptos. Todo en la Biblia. Todos los principios de la Biblia, mi amado, escúchame muy bien, están todos incrustados en tres grandes principios. Número 1, una porción de tierra donde Dios coloca. Número 2, una casa. Una casa.
Y número 3, donde la casa reside, que es una familia. La historia de la Biblia es la historia de una porción de tierra, una jurisdicción donde Dios coloca una casa y donde la familia de Dios reside. Todos los principios, todos los conceptos bíblicos están internalizados, están conectados a estas 3 cosas. Usted siempre pertenecerá tanto físicamente como biológicamente como espiritualmente a un lugar, a un terreno, a un suelo, a una casa y a una familia. Todo tiene que ver con eso. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios es más inteligente que todos nosotros. Porque Dios sabía y sabe que todo el mundo entendería fácilmente que pertenece a un lugar, que se debe radicar en una posición, en un lugar. Debe estar colocado en una familia para poder crecer y desarrollarse, para poder avanzar en los caminos de Dios, para poder descubrir y conocer a Dios. Se conoce a Dios a través de una familia, donde estar colocado en un lugar. Eso es lo que es una casa de fe como Buenas Nuevas. Está colocado en una jurisdicción, en un lugar específico, geográficamente. Es una casa donde una familia reside. En una familia hay identidad, en una familia hay gracia, en una familia hay relación. En una familia usted pertenece a un lugar, hay una identidad, hay una idiosincrasia, hay un ADN. Y cuando usted es colocado en una casa de fe, cuando usted es renacido en el Espíritu, ¿usted es colocado dónde? En una casa. Porque usted se convierte en parte de esa familia. Usted se convierte en un hijo de esa casa. Y ahí usted comienza a desarrollar todas las facetas de su vida. No solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito también físico. ¿Lo puede ver? Es por esa razón que aquí usa que él se envuelve en la reparación de la casa de Dios. La casa de Dios hay que repararla. Hay que edificarla. Dios está en el asunto de edificar. La edificación es parte importante del reino de Dios. Ahora es una tipología, atienda bien esto es una tipología de nosotros. Cuando decimos aquí que él se envolvió en el proceso de la reparación y vemos que el proceso iba bien, el proceso iba de bien en mejor, de mejor a excelente, fue progresando, fue avanzando en bonanza. Es por eso que el verso 12 de Segunda de Crónicas 34 dice, ponga atención, mire qué dice, para reiterar lo que estoy diciendo. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Mire, para que una obra pueda avanzar, para que una obra pueda cumplir el llamado que Dios le ha hecho en el lugar que la colocó, la familia que estableció, la gente tiene que ser fiel. Lo ve aquí, la gente debe ser fiel. Mi pregunta a usted hoy que me escucha, ¿es fiel usted en el lugar donde Dios lo colocó? Usted está actuando con fidelidad, porque solamente actuando con fidelidad en cada parte que interactúa en una casa de fe, es que esa congregación va a avanzar. Generalmente, y muy lamentable, debo decirlo, son muy pocos los que se envuelven en la fidelidad en una casa de fe. Solamente el 10% y por hacer más positivo, el 20% es que está envuelto en eso. Y como con un 10 y un 20%, como las iglesias, como las congregaciones han avanzado. Imagínese, por favor, soñemos, ese es mi sueño, mi meta, este es el esfuerzo que estamos haciendo. Es que usted pueda despertar y entender que usted debe ser fiel a la obra. Debe ser fiel con sus talentos, con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias, con su servicio, con su entrega. No puede faltar nunca a un servicio. No puede faltar nunca a un estudio bíblico. No puede faltar a los espacios de oración que existen dentro de la congregación. No puede hacer lujo de eso. Debe ser fiel en todo sentido para que la obra de edificación de la casa de fe
que es literalmente usted mismo, porque cuando usted asiste a los servicios de oración, los servicios de cada domingo, cada sábado, cada día que hay un servicio, un llamado a orar, un llamado a ayunar, un llamado a servir en cualquier ministerio de parte de la congregación. Si usted tiene talento de cantar, usted se pone a cantar, a adorar a Dios. Cuando usted comienza a hacer eso, usted se está construyendo a usted mismo. Eso es lo que estamos tratando de decir aquí. Usted se está edificando usted mismo. Usted está en el proceso de edificación de su vida. No solamente espiritual, sino también física también, porque eso lo va a permear también en su vida física. Lo espiritual lo envuelve todo. Por eso dice, los hombres procedían con fidelidad. Es por eso que aquí está el contexto. Aquí yo quiero comenzar ya lo que yo quiero hablar hoy. Todo eso lo hablamos en la clase pasada, comentamos cosas maravillosas. Yo espero que usted vaya al canal y escuche esta primera charla, que le va a impactar, le va a gustar. Porque esta clase, este podcast de la mentalidad del CIAS es algo tremendo para usted. Son principios eternos que lo pueden ayudar a usted poder crecer y avanzar y tener bendición de parte de Dios. Es cuando usted se envuelve, usted se envuelve en su desarrollo, en su crecimiento. Es cuando usted toma modelos correctos para usted poder avanzar en el camino de la fe. Es cuando usted toma la iniciativa de envolverse en su propio desarrollo espiritual, mental, físico. Es cuando usted comienza a ver resultados genuinos, correctos. Así que mire, durante el proceso de construcción, la Biblia dice que Hilcías encuentra el libro de la ley. Dice la Biblia, y al sacar, verso 14, donde comenzamos, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos la Biblia aquí? Mire, lo primero es que cuando usted se envuelve en el proceso de reparación de la casa de Dios, de la edificación de la casa de Dios, una tipología espiritual de su propia vida, cuando usted decide voluntariamente, a través de escuchar la palabra de Dios, a través de la oración, usted comienza a envolverse en la reparación de su propia vida, en la construcción como una casa espiritual para Dios. Usted comienza a tener revelación. Dios comienza a revelársele. La revelación es para reparadores y edificadores de la casa de Dios. Es por esa razón que hay mucha gente que no recibe de Dios. No recibe revelación porque no se han envuelto en la edificación de su propia vida espiritual. Los que no están envueltos nunca verán a Dios. Nunca podrán ver a Dios revelado de una manera poderosa en su vida. La ayuda de Dios viene, la bendición de Dios viene. La revelación de Dios viene, la manifestación de Dios viene. La materialización de las promesas de Dios que son sí, amén para usted. De salud, de prosperidad, de una casa saludable, de un hogar saludable, de un esposo, de una familia bien unida. Solamente es posible cuando usted se envuelve en la edificación de su propia vida espiritual. Cuando usted comienza a orar, cuando usted comienza a ayunar, cuando usted comienza a escuchar y a practicar la palabra de Dios, entenderla, cuando usted se consagra totalmente en santidad, se aparta para Dios, cuando usted vive una vida agradable a Dios, cuando usted quiere, lo único que quiere es agradarle a Dios, porque lo salvó, porque lo redimió, porque lo llamó a un reino inconmovible, porque le dio la vida eterna, por tantas bendiciones que Dios le ha dado, por todas las cosas que Dios ha hecho. Eso lo debe mover a usted a buscarlo más, a tratar de alcanzar para lo que usted fue alcanzado. Usted no fue solo alcanzado para ser justificado, usted fue alcanzado para ser santificado y para ser luego glorificado. Es un proceso de consagración total al Creador. No sé si me está siguiendo, me está entendiendo. Esto es importante. Cuando usted pone la mano en el arado, usted verá la manifestación divina. Si usted quiere entonces revelación, conocimiento profundo del Creador en su vida, experimentar su bondad en todo sentido, usted debe edificar la casa de Dios. Edifique su casa, edifique también a otras personas.
Note aquí lo siguiente, entonces, aquí yo quiero comenzar viendo los diferentes escenarios de lo que hace cuando usted se envuelve a reparar la casa de Dios. Suceden varias dinámicas a través de la palabra de Dios. A través de la palabra. La palabra de Dios es la base para edificar una vida. Jesucristo mismo lo dijo en el capítulo 7 de Mateo cuando dijo: compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca porque escuchó mis palabras. El que escucha mis palabras y las hace, dice él, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y compararé a un hombre imprudente, o sea, es un hombre imprudente el que no escucha las palabras, el que edifica su casa sobre la arena. Usted necesita edificar su vida sobre la palabra. Cuando usted se envuelve en la edificación, cuando usted resuelve ser fiel, consagrarse a Dios, buscar a Dios, la palabra es central. Ahora usted debe responder a esa palabra. Es por esa razón que en este proceso Hilcías encuentra el libro como está escrito en el verso 14. Voy a leer, por favor, pónmelo ahí de nuevo. Mire qué dice el verso 14. Y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Póngame mucha atención. Él halló el libro. Pero aquí hay una enseñanza que usted debe tomar en cuenta. Y es que usted puede hallar el libro, tener el libro. Usted puede tener 10,000 copias de la palabra de Dios. Todas las versiones. La hebraica, la griega, la Reina Valera, la nueva versión internacional. Usted puede tener toda la colección de libros que usted pueda tener, de la palabra, comentarios, de todo. Y eso no lo puede afectar. Hilcías note bien, aunque era un sacerdote, y es lo que nosotros somos, sacerdotes para Dios, nación santa, pueblo escogido. Hilcías hace algo, encuentra el manual que describía la naturaleza de su trabajo en el templo, pero él no fue cambiado, él no fue afectado. En otras palabras, el contexto de esta escritura es interesante. ¿Por qué? Porque había muchos años, cientos de años, que el pueblo de Dios estaba operando sin el libro. Fernando, existen personas que van a la iglesia, dicen amén, cantan aleluya, que no hacen nada de lo que dice la Biblia. Sí, eso lo encontramos a cada rato en la escritura. Todo es una opinión personal, todo lo que creen, todo fue lo que le enseñaron. Mi amado, eso no debe ser. Hilcías representa que aunque era un hombre de Dios, un hombre un sacerdote, y aunque él estaba en la casa de Dios en el proceso de reparación, la palabra no lo afectó. Hay personas que la palabra de Dios no le afecta. Aunque la tengan, la lean 100,000 veces, no le hace nada en su corazón, no le cambia. Este hombre estaba operando sin el libro. Estaba operando sin el manual de instrucción. Yo me pregunto qué es lo que hacía en el templo si no hacía lo que decía el libro. Esto es vital que lo entendamos. Hilcías representa que aunque él estaba ejerciendo un trabajo, él no conocía la naturaleza perfecta del trabajo que fue llamado. Note, era un sacerdote. No importando que Hilcías representa, significa la porción de Jehová. No importando. Usted puede tener el nombre, el título. Puede ser apóstol, profeta, maestro, salmista. Pero si usted no sabe cómo usted debe operar en el llamado, en la gracia que Dios le dio, que solamente es descrito en el libro, así como Hilcías, usted representa, número uno, una generación de servidores, de trabajadores ignorantes en la casa de Dios. Ustedes pueden estar en el proceso de reparación y ser un ignorante de lo que dice la Escritura.
Representa, número 2, una generación que no ve ningún valor en el libro por ella misma. No importa lo que diga el libro para ellos, porque lo único que importa es lo que ellos saben, lo que ellos conocen. Son personas que no le dan valor al libro, pero siempre ven el valor del libro para otro. Hilcías representa esa generación. Hilcías era una persona, un distribuidor, un servidor sin pasión, porque él no conocía la naturaleza del llamado que él tenía. Es una generación número 3 también que está satisfecha con una porción de Dios. En otras palabras, son personas que caminan con un compromiso mediocre. Este es el primer escenario aquí que yo quiero que usted pueda ver. Ahora bien, no se queda ahí. La Biblia dice en el verso 16, otra persona que interactuó en esta historia. Note que el verso 16 de Segunda de Crónicas 34 nos dice que aquí hubo otra persona que también interactuó con el libro. Nótelo, por favor, léalo conmigo. Mire qué dice el verso 34, puedo ponerlo en pantalla. Verso 34, 16. Dice, 34, 16, estamos en vivo, míralo aquí. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que le fue encomendado. Note bien aquí que dice que Safán lo llevó al rey. Dice Safán, Hilcías le entrega el libro a Safán y dice el texto que lo llevó al rey. En otras palabras, Safán cargó el libro. Note bien aquí la moraleja. Note aquí lo que Dios quiere hablarnos espiritualmente. Es que usted puede cargar el libro. Lo puede cargar. Puede tener la colección más grande de libros y llevarlo por donde quiera. Pero el libro tampoco le va a afectar si usted lo carga. Nadie cargando un libro lo afecta. Yo he encontrado personas que van a trabajo con libros. Al trabajo usted fue llamado, fue a trabajar, no fue a llevar un libro. Hay personas que solamente cargan el libro para todos lados, pero no le afecta. Y aunque él era un buen trabajador, y aunque él seguía el protocolo, como hay mucha gente que son buenos servidores, son buenos en el protocolo de lo que se hace en la iglesia, en la cultura de la iglesia, el libro no le afecta. El libro de la palabra de Dios fue diseñado para afectar su vida. Usted puede encontrar el libro y no afectarle. Usted puede cargar el libro y no afectarle. Es por esa razón que notamos aquí que Safán representa un grupo de servidores dentro de las iglesias locales, que son enfocados en el trabajo, pero ignorantes de lo que cargaban, ignorantes de lo que tenían en su mano. Él reportó, también es inusual que él reportó el progreso y el trabajo mencionado, que un libro que estaba pasando fue encontrado. Son personas que obedecen, por eso dice el verso, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Eso le dice Safán al rey, que es Josías. O sea, él cumple a cabalidad todo lo que le dicen, normal, pero realmente no le afecta el libro. El libro no tiene un poder de transformación. Y debo decir que hay personas que piensan que el libro es un libro normal. Hay gente que piensa que la Biblia es un libro, es cualquier libro. Por eso el cargar el libro no te va a afectar nunca si tú consideras que el libro es un libro cualquiera. Note bien que la palabra Safán, este nombre significa tejón. Aquí hay una enseñanza tremenda. El tejón es un animal que juega, corre, duerme y habita en la roca. Pero mire qué hace, edifica en la arena. El tejón hace y interconecta túneles en la arena y ahí vive. Es lo que estábamos tratando de decir ahora. Anteriormente, cuando Jesús dijo, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca, pero lo llamaré imprudente el que edifica su casa sobre la arena. Cuando usted edifica sobre la arena, el tejón edifica sobre la arena, vive en la arena. Así hay creyentes. Tejón, entonces, el tejón es Safán. Representa personas que se gozan en el sistema de iglesia que viven. Le gusta la iglesia, le gusta lo espiritual, pero no pueden edificar en él. No pueden edificar en Jesucristo, no pueden edificar en el Mesías. Por eso este tipo de generación representa una generación centrada en el trabajo. Lo hacen bien el trabajo, pero no han afectado su interioridad, no le ha cambiado su carácter. Representa una generación que el libro es cualquier libro. Eso es un libro cualquiera, como una revista, como un diccionario normal. No le dan importancia, en otras palabras, a la palabra de Dios. No entienden que la palabra de Dios es central para el proceso de edificación de su propia vida. Son personas que edifican sin la palabra porque ya no le afecta. Son personas que disfrutan de Jesús, de la Biblia, de lo espiritual, pero, mi amado, no pueden edificar sobre él. Son personas que tienen un estilo de vida dicotómico. Una cosa es en la iglesia, todo muy bien ahí, pero cuando salen, no es la misma cosa. No es lo mismo. No es la misma cosa, no, actúan diferente. Son personas totalmente diferentes. Notamos también como tercer escenario que no solamente Safán cargó el libro y no le afectó. Hilcías se encuentra el libro, no le afecta. Safán carga el libro, no le afecta. Pero también dice la Biblia que luego Safán leyó el libro. Leyó el libro y no le afecta tampoco. La Biblia dice en el verso, y leyó Safán el libro en delante del rey, dice, verso 16. Y leyó Safán, dice, y le contó el asunto. Note bien. Pon el verso 18 para ver, el verso 18. Yo creo que el 18, sí. Escucha bien. Y además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio el libro. ¿Vio? Él dice que Hilcías le dio el libro, pero sabemos ya el primer escenario que Hilcías no le afectó el libro. Pero note bien. El escriba Safán carga el libro y no le afecta. Pero mire qué dice luego. Y leyó Safán el libro en el delante del rey. En el delante del rey. Y leyó Safán en el delante del rey. Y leyó Safán en el delante del rey. Esto es lo tercero que vemos. No le afectó tampoco. Hay personas que leen el libro. Leen el libro y no se le internaliza. Tienen una incapacidad de poner por acción lo que leen. Choca con su sistema de valores. Choca. Hay una confrontación en los paradigmas que tiene sociales, nacionales, personales. Él tiene su propia concepción del mundo. Él piensa lo que él piensa personalmente y eso es lo único que vale. Usted puede leer el libro y nunca entender el libro y nunca poder hacer el libro, aunque usted esté dentro de la edificación del templo del pueblo de Dios, de la casa de Dios. Usted puede hacer eso. Y esta es la evidencia. Hay personas que leen el libro y nada pasa. Hay personas que van de prédica en prédica, de prédica en prédica, de prédica en prédica, de enseñanza, de meditación, de podcast en podcast y nada le pasa. Yo no quiero que eso le pase a usted, mi amado. Han endurecido su oído. Su corazón está embotado. Han leído tanto, han oído tanto que ya no le penetra en su corazón porque el corazón no es de carne. Es un corazón de piedra.
Usted necesita ser intervenido por el Espíritu de Dios a que rompa ese espíritu, ese corazón de piedra y que lo convierta en un corazón de carne para que usted pueda, mi amado, es mi deseo, usted pueda internalizar la palabra de Dios para que la palabra de Dios cuando venga a su vida usted la reciba con gozo y no permita que las tribulaciones, los problemas se las roben, sino vivir basado en lo que escucha. Por eso la Biblia dice, no solamente de pan vivirá el hombre. No solamente de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es importantísimo que usted lo entienda. Puede usted leer la Biblia y no afectarle. Ahora bien, mire lo que quiero ahora que usted note. Este es el escenario que es importante que usted note. Y él es el único que usted necesita emular, necesita ser como Josías. Por eso este tema se llama la mentalidad Josías. Usted necesita formar en su vida la mentalidad Josías, mi amado. Mire qué hace Josías cuando escucha la palabra de Dios. Note que Safán el escriba le lee la palabra al rey. El rey, cuando escucha la palabra, sucede algo importante. Note que dice el verso 18. Dice que leyó esto, declaró el escriba Safán diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. ¿Tú ves cómo dice? Me dio un libro. Safán dice, el sacerdote Hilcías me dio un libro. El libro era un libro normal para él, como cualquier otro. Dice, y leyó Safán en él delante del rey. ¿Vio? Y el verso 19 dice, mire qué hace este gran hombre de Dios. Este es el ejemplo que nosotros debemos emular. Este es el ejemplo que nosotros debemos ser. Nos debe afectar el libro. Cuando usted escuche la palabra de Dios, ella debe producir un efecto poderoso, transformador en su vida. La palabra debe cambiar, debe entrar hasta los tuétanos, como ella dice, porque ella tiene el poder de transformar toda su vida. Es el único medio, el medio más perfecto que Dios tiene para transformarle, para bendecirle, para prosperarle, para traer bendición a su vida, crecimiento, desarrollo, salud, sanidad. La palabra de Dios es el instrumento creativo que puede transformar todo su ser, toda su vida. El que escucha la palabra de Dios la entiende y la hace, como dice Proverbios, Mateo 13, que analizamos en una sesión anterior. Le invito a que vaya a nuestro canal, a su programa Tiempos de Fe, y busque ahí, escuchando inteligentemente. Escuche bien esto, que nosotros describimos esto ahí. Es la palabra del sembrador. El que escucha, entiende y hace lo que escucha, dará fruto al 60, al 100, al 60 y al 30. En otras palabras, literalmente está diciendo, ustedes darán fruto como Abraham, como Isaac y como Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Porque Isaac tuvo un hijo a los 60. Y porque Jacob tuvo un hijo a los 30. A eso se refería Jesús, nuestro maestro. Era una referencia práctica de personas que, como tú y yo, de carne y hueso, al escuchar la palabra, dieron fruto. Dieron fruto. Es por eso que dice que cuando Adán y Eva se conocieron, produjeron un hijo. Es que cuando tú conoces a Dios, cuando tú internalizas su palabra, hay una productividad. Porque tú fuiste llamado a través de la palabra a escuchar. Al escuchar la palabra, dar fruto. Tú no fuiste llamado a ser estéril. No. Tú no debes conformarte a la mediocridad. Tú no debes conformarte al estado sin vida que tú tienes. Tú fuiste llamado a vivir una vida abundante en todo sentido. Una vida próspera. Una vida de gozo, de paz, de tranquilidad, de crecimiento, de transformación. Fuiste llamado a ser transformado para transformar a otros. Fuiste llamado a ser un servidor para enseñar a otros a servir. Fuiste llamado en el reino de Dios para poder producir un mover, una influencia en este mundo. Para bien, no solamente para ti, para la humanidad.
Tú eres un ser productivo. Un ser que fuiste llamado a experimentar la vida y la vida en abundancia. Y eso solamente es producto de lo que hizo Josías. Nadie puede llegar al nivel, al llamado, al propósito que Dios le dio, alcanzar los niveles de desarrollo espiritual que tú fuiste llamado, si no tiene por estandarte primario la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que hace que tú seas transformado. Cuando tú vives basado en la palabra, cuando tú oyes la palabra, la entiendes y la haces, mi amado, esto produce un efecto poderoso. Tu vida será dinámica, tu vida será maravillosa, extraordinaria, fuera de lo común. Verás milagros poderosos, verás adelanto en toda tu vida. Saldrás del letargo. Es la inmunización a la depresión, al desánimo, a la apatía, a la enfermedad, al desasosiego, al caos, en otras palabras. Solamente el caos se revierte cuando la palabra de Dios viene y opera. Nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía en algo que era improductivo, en un espacio vacío, sin forma. Y dice la Biblia que el Espíritu se movía sobre las aguas, que significa el caos. El caos se interviene cuando la palabra entra en acción. A través del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios traerá que la palabra logre el efecto por la cual Dios habló. Es por eso que la Biblia dice en el verso 3, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios ordenó todo, lo vacío, lo desordenado, le dio un propósito y movió la palabra, el Espíritu, para que lo que era improductivo fuera productivo. Vimosla inmediatamente que desde las aguas surgió la tierra para que sea habitada y para que la vida pudiera existir. Esto es lo que tipifica Génesis 1. Es lo que el Espíritu y la palabra de Dios hacen en la vida de un creyente cuando la palabra y el Espíritu a través de la palabra puede transformarte. Hay un efecto que hace la palabra que tú debes permitir que suceda. Y es lo que pasó con Josías. Dice la Biblia en el verso 19, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, de la instrucción. Ley aquí es instrucción. Ley aquí es el davar Elohim, o sea, el davar, la palabra de Dios, que viene de miles de maneras en la Escritura. Viene a través de la palabra escrita, viene de la palabra transmitida, viene a través de la palabra estudiada, viene a través del Espíritu, viene a través de un sueño, viene a través de una revelación, viene a través de la historia. Viene a través de un profeta, de un predicador. Por eso dice, por la locura de la predicación, Dios quiso transformar el mundo. Cuando usted se expone a la palabra en sus diferentes manifestaciones, como Dios se le revela a usted, como el Dabar Elohim se le revela, usted comenzará a dar fruto, pero solamente cuando usted responde a lo que Dios dice. Mire que dice de Josías. Se rasgó sus vestidos, dice, rasgó sus vestidos. Y estos son los 3 escenarios que vemos aquí en esta historia. Esta es una historia poderosísima que permea nuestra vida hoy. No es solamente una historia del Antiguo Testamento, son principios eternos que están recogidos en toda la Escritura. Por eso la Biblia, usted puede encontrar el libro, usted podrá cargar el libro, inclusive leer el libro y el libro no hacerle nada. No afectar su vida, no cambiar nada en su vida, seguir la misma vida mediocre, la vida apática, desanimada, la misma Biblia sin envolverse en la reparación de la casa de Dios, la misma vida a medias, la cual usted no fue llamado. Usted no fue llamado a eso. Usted no fue llamado a vivir así, mi amado. Usted fue llamado a ser productivo, a ser eficiente, a cumplir su llamado, a lograr cosas, a avanzar, a no estar rezagado, desanimado, depresivo, triste. Yo no puedo concebirlo, mi amado. Mire, lo entiendo, pero no lo concibo. Un creyente apático, un creyente desanimado, un creyente mediocre. No lo puedo concebir. No es el estado normal de nosotros. Nuestro estado es ser influyentes, ser productivos, ser prósperos, ser influenciadores.
ser agentes de cambio, estar en positivo, cambiar atmósferas, participar activamente. Y eso es lo que va a producir la vida. La vida es movimiento para llegar a un resultado, a una meta. Fuimos llamados a llegar a la meta. Pablo lo dijo, él lo he alcanzado, dijo. He alcanzado el llamado. Ese es mi deseo para usted. Usted fue llamado a alcanzar para lo que usted fue alcanzado, para cosas extraordinarias en Dios. Por eso dice la Escritura que nosotros haríamos, el mismo nuestro Señor nos dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Vemos aquí que el libro tú lo puedes encontrar, lo puedes cargar, lo puedes leer y no afectarte. No puede afectarte. Pero cuando leemos en el caso de Josías, que oyó la palabra, él sí fue afectado. Él fue afectado. Usted necesita ser afectado por la palabra. Cuando vemos en la Biblia testimonios de personas que rasgaron sus vestidos, no lo hicieron ninguno por escuchar la palabra. Ese es mi sueño, que un día los estudios bíblicos sea el lugar donde vaya más gente. Cuando los estudios bíblicos en una congregación sean los más recurrentes, donde más personas vayan, será el momento más extraordinario en una congregación local. Cuando la palabra de Dios sea lo prioritario. Mientras la oración, que no es mala, es importantísima, no me malinterprete, mientras el ayuno es importante, que estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Mientras los servicios de adoración, mire, son importantes. Pero hay una cosa que sobrepasa todo eso, es la palabra de Dios. Necesitamos una generación, y esto es lo que Josías le representa, esta generación, esta mentalidad. Josías es una generación que ama la palabra de Dios, que se agolpa, que empuja por oír la palabra de Dios, que se reúne solamente a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos vigilia de estudio? ¿Por qué no levantamos congregaciones que haya vigilia de estudio? Que no nos cansemos de orar, pero que no nos cansemos tampoco de escuchar la palabra. Esta es la generación Josías. Mucha gente se rasgó sus mantos, pero no por la palabra de Dios. Es válido, pero este es el punto central aquí. Job rasgó su manto cuando sus hijos murieron. Pablo y Bernabé cuando ellos estaban adorando. Un rey rasgó su manto cuando vio el hambre en Samaria. Ezequías en respuesta a un ataque asirio. Rubén cuando José faltaba. Josué en respuesta a la pérdida en Jai. Pero este hombre llamado Josías rasgó sus vestidos cuando escuchó la palabra de Dios. Esta es la respuesta correcta de alguien que ama la palabra de Dios. Es alguien que se desvive por ella. Él entendió. ¿Qué entendió? Escúcheme muy bien, por favor. Él entendió que él no podía edificar su vida espiritual correctamente sin la palabra. No se engañe. No se engañe, mi amado. No se puede edificar correctamente una vida espiritual, ninguna congregación local, ni una nación, si no está basada en los principios eternos que Dios revela en su palabra. No se puede edificar una casa de fe, una vida espiritual, una nación y todas las facetas de la vida sin la palabra. Sin la palabra. La palabra es la centralidad. Y es lamentable que donde quiera que yo voy, la palabra no es el énfasis. Donde quiera que yo voy, la palabra es secundaria. Muchos están asombrados por el libro, pero el libro no le afecta. Muchas personas están, viviendo vidas dicotómicas porque el libro no es la centralidad. El reino de Dios está cimentado en la palabra. El reino de Dios, la base de ese reino es la palabra. Es por esa razón que vemos cómo Hilcías
demuestra una generación diferente. Esta generación, por así decirlo, espiritualmente hablando, ha perdido el libro en el mismo templo. Hemos perdido el libro en el mismo templo, en la casa. Hacemos cosas que no están ahí. Es por eso que yo convoco hoy a que debemos formar una mentalidad Josías. Una mentalidad Josías es necesaria. Él fue reconocido, escúchame muy bien, por su corazón quebrantado. Escuchar la palabra debe quebrantar tu corazón. Segunda de Crónicas 34:27, y concluimos con esto, dice, yo creo que es suficiente esto es poderosísimo. Mire qué dice. Y tu corazón se conmovió, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios. Eso es Dios hablando a él. Dios reconoce su corazón. Dios ve la actitud que él tiene, la mente que él tiene, y lo elogia. Te humillaste delante de Dios. ¿Qué debe hacer alguien que escucha la palabra de Dios? Humillarse. Se humilla al oír la palabra de Dios sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos. Oye, Dios reconoce esto. Y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. Cuando alguien oye la palabra y se humilla delante de Dios, y escucha la palabra de Dios, la hace primaria, se quebranta, Dios lo reconoce y Dios te va a bendecir. Porque es la única forma, no podemos continuar en el estado que estamos. Debemos tener como prioridad conmover nuestros corazones a través de la palabra. Ese es el diseño, esa es la centralidad de la palabra de Dios. Ese debe ser el motivo de nuestra súplica a Dios. Desde Dios, quebrántanos. Dios, ayúdame a ser diferente al escuchar tu palabra. Esa debe ser la oración que nosotros debemos hacer al exponernos a la palabra. Es por esa razón que esta es la descripción de la mentalidad Josías. Es una mente comprometida. Es una mente que escucha, entiende y hace la palabra de Dios. Es la mentalidad que tiene como prioridad la palabra y que edifica su vida espiritual a través de lo que dice la palabra de Dios. Esta es la mentalidad Josías. Este es el llamado en este podcast maravilloso de los miércoles en Tiempos de Fe que acaba de concluir. Gracias le doy. Esperamos que este tiempo, mire, le haya bendecido y que usted tenga la mentalidad Josías. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano, esperando que sea de gran bendición este tema maravilloso llamado la mentalidad Josías. Así que nos despedimos. Enhorabuena. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones de gracia y paz a todos ustedes.